Apreciados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial. Vamos a hacer una orientación para el desarrollo de la actividad paso 2, evaluar alternativas de financiación y tomar decisiones. Primero vamos a hacer una descripción de la situación problema. Entonces tenemos una empresa que se llama Electronic Tools Zoom, Sociedad Anónima Simplificada, la cual es un distribuidor de electrodomésticos cuyo gerente general tiene deseo de ampliar la cobertura del negocio con la apertura de un nuevo establecimiento comercial en la zona centro de la ciudad de Bogotá. Antes de emprender su proyecto, desea evaluar su factibilidad económica y financiera, así como las posibilidades de financiarlo con recursos de capital y apalancamiento financiero. Para llevar a cabo este proyecto de inversión, el gerente ha contactado a 3 instituciones financieras, las cuales le ofrecen las siguientes alternativas de crédito comercial para un monto a financiar de 135 millones de pesos en moneda corriente. Entonces tenemos 3 instituciones financieras: Banco A, Banco B, Banco C, cada una de las cuales ofrece unas condiciones en términos de tasa de interés, plazo, el sistema de pagos y hay un plazo antes del primer abono a capital. Entonces, en el caso del Banco A nos ofrece una tasa de interés indexada a la DTF más 400 puntos básicos, es decir, 4%. Estos puntos básicos están expresados en términos nominales, anuales, capitalizables, trimestre anticipado. El plazo son 60 meses y utiliza un sistema de pagos de cuota fija con periodo muerto. El periodo muerto es de 12 meses, es decir que ese periodo antes del primer abono a capital es de un año. En el caso del Banco C tenemos una tasa de interés indexada al IPC más 500 puntos básicos, es decir, 5%. Ese 5%, como no se nos indica ningún periodo de capitalización, entonces asumimos que es efectivo anual. El plazo del crédito es 48 meses y maneja una cuota fija con periodo de gracia. Ese periodo de gracia es de 6 meses, es decir, el periodo antes del primer abono a capital. Finalmente tenemos un Banco C que maneja una tasa de interés del 11% efectivo anual a un plazo de 72 meses, maneja un sistema de amortización constante a capital y no tiene ni periodo muerto ni periodo de gracia. Por tanto, no hay plazo antes del primer abono a capital y este se estaría realizando desde el primer mes de pago. Bueno, aquí hay unas notas que debemos tener en cuenta. El DTF es el correspondiente a la semana del lunes 2 de septiembre al viernes 6 de septiembre de 2019. La variación anual del IPC es la correspondiente al mes de agosto. Esta información nos va a ser útil para poder identificar cuál es el DTF y el IPC que debemos aplicar en el desarrollo del ejercicio. Luego nos indican que el gerente le solicita a usted como asesor financiero que le brinde una recomendación argumentada sobre la alternativa de financiación más apropiada con objeto de financiar el proyecto de inversión. Considere que la empresa Electronic Tools Zoom, Sociedad Anónima Simplificada, actualmente cuenta con algunas restricciones de liquidez. Es muy importante tener en cuenta esta descripción para el análisis de las alternativas de crédito y nos indican que se le dificultará hacerle frente a los pagos al menos en el corto plazo. Entonces, antes de proceder con esta recomendación, que es la parte final de la actividad, es importante pues tener claro el paso a paso y para ello hay una fase que podríamos decir que es la fase individual con 3 pasos establecidos. En el primer paso se les indica que deben consultar la página web de instituciones financieras reconocidas en el país y la idea es consultar las alternativas de crédito que se tienen para financiar inversiones en capital de trabajo a máximo 8 años. Ustedes deben evaluar la tasa de interés y el plazo y hacer una comparación con
las condiciones propuestas para el banco A, el banco B y el banco C, que están establecidos en la guía de actividades. Entonces aquí, aclarando, solo deben buscar una institución financiera y comparar las condiciones con las dadas para el banco A, banco B y banco C. En resumen, deben comparar 4 alternativas de crédito, reiterando la del banco A, la del banco B, la del banco C y la de la institución financiera objeto de su investigación. Y en un mensaje en el foro colaborativo deberá evaluar si la alternativa objeto de su investigación es mejor que las que se les ha propuesto al gerente en la guía de actividades y por qué. En un segundo punto deben presentar en una hoja de cálculo el plan de pagos que se le ofrecería a la empresa Electronic Tools Sun Sociedad Anónima Simplificada con la alternativa de crédito objeto de su investigación. Y ustedes deben identificar cuál es la tasa de interés periódica y la tasa de interés efectiva anual y cuál es el valor promedio de las primeras 12 cuotas. El tercer punto, se les indica asuma que el gerente puede negociar un plazo adicional de 2 años para financiar su proyecto sin que por ello se vea afectada la tasa de interés. Aquí deben analizar qué efecto tendría esa extensión del plazo que es sujeta de la negociación del gerente con la institución financiera, qué efecto tendría esto en el tamaño de las cuotas y al final cómo impactaría esto la posición de liquidez de la empresa. Entonces estos son los puntos correspondientes a la parte individual y en los cuales nos vamos a enfocar en este video tutorial. Bueno, empezando por el punto 1, para hacer la comparación entre las propuestas del banco A, del banco B, del banco C, tanto la tasa de interés como el plazo deben estar expresados en los mismos términos, igualmente para el banco que es objeto de su investigación. Entonces, para el desarrollo de esta primera parte individual se ha diseñado una plantilla, les va a facilitar el desarrollo de los cálculos y donde también van a tener un espacio para que ustedes puedan plasmar el análisis. Entonces esta plantilla pues inicia con una portada institucional que indica plantilla parte individual. Enseguida tenemos una hoja que está disponible para que los estudiantes registren la información del grupo en el cual se encuentran asignados, el nombre del estudiante, el código del estudiante y el docente que tienen asignado. Enseguida entonces tenemos el espacio que nos va a permitir hacer la conversión de las tasas de interés de tal manera que todas estén expresadas en su forma equivalente efectivo anual y así puedan ser sujetas de comparación. Entonces está el espacio para el banco A, para el banco B, para el banco C y para el banco que va a ser sujeto de su investigación. Recordando el caso del banco A, tiene una tasa indexada a la DTF más 400 puntos básicos, es decir, un 4%. Estos puntos están expresados en su forma equivalente nominal, anual, capitalizable, trimestre anticipado. Entonces lo primero que debemos saber aquí es cuál es el valor de esa DTF. Y para ello pues debemos, como nos indica el paso 1, investigar en la página web del Banco de la República la DTF de la semana indicada en la guía de actividades. Entonces nos vamos a dirigir a la página web del Banco de la República y vamos a colocar banred.gov.co y vamos a ir aquí a la pestaña de estadísticas y vamos a ir a la sección de tasas de interés y sector financiero. Luego nos vamos a dirigir aquí a la parte izquierda donde dice otras tasas de interés y vamos a buscar las tasas de captación. Luego buscamos tasas de captación semanales y mensuales
Y en la parte izquierda vamos a encontrar semanales, DTF, CDT a 180, CDT a 360 días y TCC. Entonces vamos a picar en esa opción. Y nos va a salir un cuadro de diálogo donde vamos a colocar la semana que nos piden. Entonces vamos a colocar la semana del 2 de septiembre del 2019 al 6 de septiembre de 2019 y le vamos a dar a aceptar. Y allí nos va a aparecer la tasa de interés correspondiente a esa semana que termina el día domingo 8 de septiembre de 2019. Esa tasa de TF es del 4,45% efectivo anual. Entonces vamos a registrar esa tasa del 4,45% efectivo anual en esta celda. Aquí nos dice cuál es la DTF efectiva anual encontrada, pues ese 4,45%. Ahora bien, como esta DTF está expresada en términos efectivos anuales y este 4% está expresado en términos nominales, anuales, capitalizables, trimestre anticipado, no los podemos sumar directamente. Ante eso, entonces debemos hacer las transformaciones de esa tasa de interés efectiva anual de tal manera que podamos expresarla también en términos nominales, anuales, capitalizables, trimestre anticipado. Lo primero que hacemos entonces es transformar esta DTF efectiva anual a términos periódicos vencidos. Entonces vamos a colocar la misma fórmula que aparece aquí, la vamos a colocar en este cuadro. Vamos a colocar 1 más la tasa de interés efectiva anual. Esa fue la que buscamos en la página web del Banco de la República. Cerramos paréntesis y vamos a colocar el símbolo circunflejo que se coloca manteniendo oprimido la tecla Alt y oprimiendo el 94. Y luego vamos a abrir paréntesis nuevamente y vamos a colocar 1 y vamos a colocar el símbolo de división y luego vamos a colocar los periodos de capitalización. Estos periodos de capitalización van a depender de la manera en que esté expresada la tasa de interés a la que queremos llevar esta DTF. Esta tasa de interés está expresada en términos nominales, anuales, capitalizables, trimestre anticipado. Entonces tiene una periodicidad trimestral que es la que vamos a tener en cuenta en esta fórmula. Aquí nos dan una tabla donde dice M igual y los términos de capitalización anual. Entonces buscamos esa periodicidad trimestral y aquí nos dice que es 4. Pues ese 4 es el que vamos a colocar acá. Y finalmente vamos a restar la unidad como se nos indica aquí en la fórmula. Ya habiendo escrito esta fórmula, pues nos va a permitir calcular el valor de la tasa periódica vencida que aparece al lado izquierdo. Y aquí tenemos la tasa de interés periódica vencida. Ahora bien, recordemos que esta tasa de interés está expresada en términos nominales, anuales, capitalizables, trimestre anticipado. No es una tasa vencida, sino una tasa anticipada. Por tanto, la tasa de interés periódica vencida que hemos calculado a través de esta fórmula, ahora debemos llevarla a su equivalente periódico anticipado. Para ello vamos a utilizar la fórmula que aparece aquí al lado derecho. Entonces colocamos la tasa de interés vencida, periódica vencida que calculamos en el punto 2, colocamos el signo de división y abrimos paréntesis. Abrimos paréntesis porque Excel va a privilegiar el cociente antes que la suma. Y aquí necesitamos es que primero haga la suma y luego la parte de arriba la divida entre la parte de abajo. Por eso debemos abrir paréntesis. Colocamos la unidad y colocamos el signo más y volvemos a colocar la tasa de interés periódico vencido que calculamos en el paso 2. De esa manera tenemos la tasa de interés periódica anticipada. Ahora debemos llevar esta tasa periódica anticipada
a su equivalente nominal anual anticipado o nominal anual capitalizable trimestre anticipado. Para tal fin, como se nos indica en la parte derecha del cuadro, debemos utilizar la siguiente fórmula. Tomar la tasa de interés periódica anticipada y multiplicarla por la cantidad de periodos de capitalización. Habíamos hablado de que estábamos manejando una periodicidad trimestral, por tanto la tasa de interés periódica que calculamos en el punto 3 la vamos a multiplicar por 4. Tomamos la tasa de interés y la multiplicamos con el signo asterisco por 4. Y ahí tendríamos la tasa de interés nominal anual capitalizable trimestre anticipado, la cual si podemos sumar con esta tasa de interés nominal anual capitalizable trimestre anticipado. Ya con esa tasa, pues procedemos ahora sí a realizar la suma. Tomamos la tasa de TF nominal anual capitalizable trimestre anticipado y la vamos a sumar con los 400 puntos básicos. Pero ojo aquí, yo no les voy a hacer todo el ejercicio. Ustedes tienen que desarrollar la parte que sigue a partir del punto 5 hasta el punto 9 con la tasa de interés que se indica en la guía de actividades, es decir, de 400 puntos básicos o el 4% nominal anual capitalizable trimestre anticipado. Ante esa situación yo voy a utilizar 600 puntos básicos, es decir, 6%. Ustedes deberán manejar la tasa que se les indica en la guía, 4%. Y pues como las tasas están en los mismos términos, pueden sumarse directamente. Dos tasas nominales las podemos sumar directamente. Sumamos la DTF expresada en términos nominales y los puntos básicos, estos 600 puntos básicos o 6% expresados en términos nominales. Y ya tenemos la tasa de interés combinada. Ahora debemos llevar las tasas de interés combinada en términos nominales anuales a su equivalente periódico anticipado. ¿Esto con qué fin? Porque lo que realmente queremos calcular es la tasa equivalente efectiva anual a esta tasa DTF más los puntos básicos. Y pues el primer paso estaría en llevar primero esta tasa a su equivalente periódico anticipado. Entonces simplemente tomamos la tasa de interés combinada y la dividimos entre 4 periodos. Recordemos que estamos manejando una periodicidad trimestral. Ahora debemos pasar esa tasa periódica anticipada a su equivalente periódica vencida, porque esta tasa de interés efectiva anual es una tasa vencida. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Tomamos la tasa de interés anterior, colocamos el signo de división, abrimos paréntesis, colocamos la unidad y restamos la tasa de interés periódica anticipada. Es importante estos paréntesis para no tener aquí errores en los cálculos. Cerramos nuevamente el paréntesis y tenemos la tasa de interés periódica vencida. Ahora vamos a calcular la tasa de interés efectiva anual. Para tal fin vamos a utilizar la fórmula que aparece al lado derecho. Colocamos entonces el signo igual, colocamos un paréntesis, colocamos la unidad, colocamos el signo más, colocamos la tasa de interés periódica vencida que calculamos en el punto 7, cerramos paréntesis y elevamos a la cantidad de periodos que estamos teniendo en cuenta en este ejercicio, que estamos hablando de trimestres y en un año hay 4 trimestres, entonces elevamos a 4 y restamos la unidad. Y ahí tenemos la tasa de interés efectiva anual. Esta tasa de interés efectiva anual es la que vamos a utilizar para comparar las alternativas de crédito. Ahora bien, como adelanto aquí para la parte colaborativa, realmente no es necesario hacerlo en la parte individual, pero vamos a hacer un avance para la parte colaborativa. Vamos a calcular esta tasa de interés efectiva anual
en su equivalente periódica vencida, pero aquí los periodos van a ser meses. ¿Por qué meses? Porque la tabla de amortización que ustedes deben estructurar en la parte colaborativa está en términos mensuales, está en periodicidad mensual, por tanto debemos utilizar también una tasa de interés en meses. Para tal fin, entonces vamos a tomar la tasa de interés que calculamos en el punto 8 y pues vamos a aplicar esta fórmula 1 más la tasa de interés del punto 8 y la vamos a elevar a 1 sobre, y pues en este caso, como queremos llevarla a periodos mensuales, vamos a utilizar un 12. ¿Por qué un 12? Porque en un año hay 12 meses. Cerramos paréntesis y restamos la unidad. Y ahí ya tendríamos la tasa de interés que podemos aplicar en la parte colaborativa del ejercicio. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio del punto B, entonces nos vamos a situar en la parte de la plantilla correspondiente a ese punto, al banco B, y en este caso el banco nos ofrece una tasa de interés la cual está indexada al IPC más unos puntos básicos. Lo primero que vamos a hacer es nuevamente dirigirnos al Banco de la República, pero esta vez nos vamos a situar en la opción precios e inflación. Vamos a estadísticas, precios e inflación. Vamos a inflación al consumidor, vamos a índice de precios al consumidor, vamos a ir a series inflación total y se nos va a habilitar la opción para descargar un documento. Le vamos a dar a aceptar y esperamos a que ese documento se abra. ¿Qué vamos a encontrar en ese documento? Vamos a encontrar unos datos temporales. Entonces cada uno de los años desde diciembre de 2018 y luego los meses correspondientes al año 2019 hasta el mes de agosto. Luego vamos a ver el índice de precios al consumidor, es un índice en base 100. Luego vemos la variación mensual de ese índice. Luego la variación del año corrido, es decir, desde diciembre del 2018 hasta agosto del 2019. Y luego encontramos la variación anual. Esta variación anual va a ser desde el año 2018, en este caso agosto del 2018, hasta agosto del 2019. Si nos situáramos en el mes de julio, sería desde julio de 2018 hasta julio del 2019. Sin embargo, la que se nos solicita en la guía de actividades es la correspondiente al mes de agosto, como está establecida en esta nota que aparece en la parte inferior de la tabla. Pues bien, este valor es el que vamos a utilizar para desarrollar el ejercicio. Entonces volvemos a la plantilla y nos indica cuál es la tasa IPC encontrada. Aquí nos está preguntando es por la variación anual. Y esa variación, como pudimos observar, es del 3,75%, que es lo que vamos a colocar ahí. Y pues aquí vamos a sumar la IPC más los puntos básicos, que en este caso, como nos indica en la guía, son 500 puntos básicos, pero con objeto de desarrollar nuestro ejemplo vamos a utilizar 700 puntos básicos, es decir, un 7%. Entonces vamos a colocar aquí el IPC y vamos a colocar un 7%. Mucho cuidado aquí, ustedes deben utilizar el que dice en la guía, es decir, 5%. Pero como yo no puedo hacer todo el ejercicio porque ese no es el objetivo pedagógico, en mi caso utilizaré el 7%. Y voy a aplicar la fórmula de las tasas combinadas. Entonces esa fórmula es igual 1 más el IPC, que es del 3,75% efectivo anual, y voy a multiplicar. Si no aparece aquí ninguna suma o resta, entonces estamos asumiendo que es una multiplicación de dos factores, el factor 1 y el factor 2. Vamos a multiplicar por este otro factor, entonces utilizamos el signo del asterisco, abrimos paréntesis, colocamos la unidad, colocamos el signo de sumar y colocamos el spread. El spread habíamos dicho que era del 7%. Luego cerramos paréntesis y restamos la unidad.
y nos da que es del 11,01% efectivo anual. Acá hay una nota, esta tasa de interés la debe comparar con las propuestas en el punto 1 individual de la guía de actividades. Ya habíamos calculado la tasa de interés efectiva del banco A y ya hemos calculado también la tasa de interés efectiva del banco B. Esas tasas ya las podemos comparar. Y vamos a hacer un adelanto para la parte colaborativa. No es necesario, pero podemos ir avanzando. ¿Cómo podemos ir avanzando? Pues como en la parte colaborativa debemos estructurar una tabla de amortización con periodicidad mensual, entonces podríamos llevar esta tasa de interés que está en términos anuales, efectiva anual, a su equivalente periódica vencida mensual, y la cual va a ser aplicada en esa tabla de amortización que, como indicaba, se corresponde a la parte colaborativa. Entonces vamos a abrir el signo igual, vamos a colocar la unidad, vamos a colocar un signo de suma y vamos a colocar la tasa de interés efectiva anual que ya habíamos calculado. Luego ponemos el símbolo circunflejo, es decir, al 94. Luego colocamos un paréntesis, luego colocamos la unidad y como se trata de una periodicidad mensual, entonces vamos a colocar 12, porque como podemos ver aquí en esta tabla, mensual es 12 porque hay 12 meses en un año. Entonces colocamos 12 y luego cerramos paréntesis y finalmente restamos la unidad como se nos indica en la fórmula. Y ya tenemos una tasa periódica vencida del 0,87%. 0,87% efectiva mes vencida o 0,87% periódica mes vencida o 0,87% mensual mes vencido. Cualquier denominación es aplicable para expresar esta tasa de interés. Bueno, ahora vamos con el banco C. Y en la guía de actividades se nos dice que el banco C maneja una tasa de interés efectiva anual del 11%. Para el caso de este ejemplo que vamos a colocar aquí, vamos a usar 12% efectivo anual. Pero ustedes deben utilizar la que se plantea en la guía de actividades. Entonces aquí en este caso, pues usaré 12%. Reitero, ustedes deben utilizar 11%. Entonces tenemos un 12% efectivo anual y esa ya no tenemos que hacerle ningún tipo de conversión. Ya la podemos comparar con esta y ya la podemos comparar con la del banco A con esta. Y vamos a hacer un avance para el desarrollo de la parte colaborativa. En la parte colaborativa se nos pide en el punto 1 que utilicemos una tasa periódica vencida. ¿Por qué? Porque vamos a estructurar una tabla de amortización la cual tiene periodicidad mensual. Entonces vamos a coger la tasa efectiva anual y vamos a llevarla a su equivalente periódica mensual con la fórmula que aparece acá. 12 menos 1 y ya tendríamos la tasa de interés periódica mes vencida o efectiva mes vencida. Finalmente, pues el banco investigado, y pues la tasa de interés va a depender del banco que haya investigado cada uno de los estudiantes. Yo voy a colocar una tasa aquí, pero lo que se espera es que ninguno vaya a utilizar esta tasa de interés porque esta tasa va a ser un ejemplo. Esta tasa de interés debe ser diferente en el caso del ejercicio de cada uno de los estudiantes porque es una tasa de interés objeto del trabajo de investigación en cada institución financiera para saber cuál tasa de interés le ofrece. Yo voy a utilizar un 16,37% efectivo anual. Y ya esta tasa la puedo comparar con esta, la puedo comparar con esta y la puedo comparar con esta otra, porque todas están en términos efectivo anual. Sin embargo, pues aquí vamos a hacer un avance para la parte del paso 2, en donde se nos pide estructurar una tabla de amortización con
la tasa de interés que fue objeto de nuestro trabajo, a calcular la tasa de interés periódica vencida equivalente. Entonces vamos a colocar igual 1 más la tasa de interés efectiva. Luego vamos a colocar el símbolo circunflejo, vamos a elevar a la 1 sobre ¿cuántos meses? Pues recordemos que vamos a estructurar tablas de amortización con periodicidad mensual, por eso vamos a usar mensual 12 meses y vamos a restar la unidad. Y ya tenemos la tasa de interés periódica mes vencida o efectiva mes vencida. Bien, pues el primer punto se trata no de las tasas de interés periódicas. Las tasas de interés periódicas en su mayoría se utilizan en la parte colaborativa, a excepción de la del banco investigado, que se debe utilizar en el punto 2 y 3 de la parte individual. Pero el punto 1 de la parte individual se trata de comparar estas tasas de interés y los plazos que nos ofrece cada alternativa de crédito. Entonces vamos a ir a la hoja punto 1, análisis, que la podemos ver acá. La vamos a colorear en color rojo. Y aquí está la hoja análisis. Pues la hoja análisis nos va a facilitar mucho la comparación, porque lo que va a hacer es traer cada una de esas tasas efectivas que calculamos o que extrajimos de nuestra investigación o de la guía de actividades. Esta, voy a sombrearlas incluso, cuáles van a ser las que vamos a utilizar. Entonces va a ser esta tasa de interés efectiva anual, esta que calculamos aquí, esta que ya venía en la guía de actividades. Obviamente en el caso de ustedes es del 11%, no del 12%. Aquí se puso un ejemplo. Y esta, que esa sí fue objeto de nuestra investigación. La idea es que identifiquemos la tasa efectiva anual que nos ofrece la institución financiera para que evitemos complicaciones en lo que respecta al proceso de conversión. Listo. Esas son las tasas que vamos a comparar. Y pues estas tasas se traen de una vez acá. Aquí está cada una de esas tasas de interés. Y aquí pues tenemos los plazos que ya venían por defecto en la guía de actividades. Aquí en la guía nos dice 60, 48, 72. Pero hay un espacio que está disponible para que ustedes coloquen el plazo que ofrece la institución financiera que fue objeto de su investigación. Entonces asumamos que el plazo de la institución financiera que ustedes investigaron es de 38 meses. Obviamente pues esto no tiene que ser así, ustedes deben colocar otro plazo dependiendo de la institución financiera que haya sido objeto de su trabajo de investigación. Y aquí en esta parte inferior es donde ustedes van a colocar el análisis, y ese análisis va a comparar las tasas de interés, el plazo, y aquí hay unos beneficios adicionales, por ejemplo tener un periodo de gracia o un periodo muerto. Pues ustedes sabrán que una tasa de interés entre más baja, menor costo financiero va a representar para la empresa. Por tanto, de estas tasas de interés nos va a resultar más cómoda la que sea la más baja. Y en el caso del plazo, pues recordemos que esta empresa está enfrentando restricciones de liquidez. Nos plantea aquí en la hoja 3 de la guía de actividades, donde dice actualmente esta empresa cuenta con algunas restricciones de liquidez. Por tanto, pues no va a ser favorable pagar el crédito a corto plazo, porque quizás no tengamos el dinero suficiente para hacerle frente a la obligación. Por tanto, pues aquí sería muy cómodo tener un plazo mayor, y en la medida de lo posible, si podemos gozar de un periodo de gracia o un periodo muerto que evite que ese primer pago sea muy alto, o en el caso del periodo muerto que esos primeros pagos no debamos hacerlos, pues nos va a facilitar mucho
manejar la liquidez de la empresa. Recordemos que la liquidez es un concepto de corto plazo y lo que esperamos aquí es que en el corto plazo no tengamos los recursos suficientes para hacerle frente a la obligación. Con base en ello es que ustedes deben hacer el análisis de todas esas alternativas, de estas cuatro, cuál sería la más cómoda en la que se puede alcanzar un equilibrio entre una tasa de interés baja, un plazo amplio y, si es posible, tener acceso a un periodo de gracia donde solo vamos a pagar intereses, o un periodo muerto donde no vamos a pagar ni intereses ni abono a capital. Ese análisis lo deben plasmar aquí en la parte inferior. En el punto 2 se les va a facilitar mucho porque la tasa de interés ya viene anclada a la que estimamos en el banco investigado, la cual fue objeto de su investigación, y esta tasa de interés efectiva anual pues es la que ustedes ven aquí, efectiva anual, y la tasa de interés periódica vencida pues fue la que calculamos en el punto 1, periódico vencido. Ustedes simplemente deben colocar el monto del crédito, que en el caso del ejercicio era de 135 millones, y pues nosotros aquí en el punto 1 asumimos que era 38 meses, es el plazo que nos había ofrecido esa institución financiera. Aquí lo que se espera es que pues cada estudiante presente un plazo diferente, porque pues este plazo va a depender del trabajo de investigación que ustedes hicieron en las instituciones financieras. Y aquí está 38 meses y aquí está el plan de pagos que se nos solicita. El saldo final es 0. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que estamos manejando un sistema de amortización de cuota fija. ¿Sí? Pues lo ideal es que todos utilicemos este sistema de amortización para facilitar los análisis, ya que es el sistema de amortización que más comúnmente se utiliza y el más fácil de estructurar. ¿Sí? Entonces utilicemos todos cuota fija. Y recordemos que en el punto 2 de la guía de actividades se nos indica lo siguiente: presenten una hoja de cálculo el plan de pagos que se le ofrecería a la empresa. Pues aquí ya está el plan de pagos, ya resolvimos ese primer pasito. Y con la alternativa de crédito objeto de su investigación, pues ya sabemos que esto depende de la investigación del banco investigado que hicimos. ¿Cuál es la tasa de interés periódica y efectiva anual? Aquí ya nos da la tasa de interés periódica y la tasa de interés efectiva anual. ¿Y cuál es el valor promedio de las 12 cuotas? Aquí ya está el valor promedio de las 12 cuotas, que como es cuota fija, pues todas las cuotas tienen el mismo valor y por tanto el valor promedio pues será ese valor de la cuota. Entonces ya esta hoja nos va a permitir desarrollar el punto 2 muy fácil. Ahora vamos con el punto 3. Y en el punto 3 nos dicen que asuma que el gerente puede negociar un plazo adicional de 2 años, es decir, 24 meses adicionales para financiar su proyecto sin que por ello se vea afectada la tasa de interés, es decir, con la misma tasa de interés. Y nos piden analizar qué efecto tendría una extensión del plazo en el tamaño de las cuotas y al final cómo impactaría esto la posición de liquidez de la empresa. Entonces, vamos al punto 3 y vamos a colocar el mismo monto del crédito. Pero el plazo ya pudimos hacer una negociación con el asesor de la institución financiera o el gerente de la oficina donde estemos haciendo el negocio y llegamos a un acuerdo de que la alternativa ya no nos ofrecía 38 meses, sino 38 meses más 2 años adicionales, más 24 meses, es decir, 62 meses. Pues bien, con ese plazo adicional vamos a estructurar esta tabla de amortización. Entonces aquí colocaríamos 62. Obviamente se espera que cada estudiante pues haya manejado un plazo base aquí diferente y pues obviamente el plazo de esta tabla también va a ser diferente. Pero todos vamos a manejar un plazo adicional de 2 años, es decir, 24 meses. Y listo, aquí ya quedó estructurada esta tabla de amortización. ¿Y qué nos pide este punto? Analice qué efecto tendría una extensión del plazo en el tamaño de las cuotas. Miremos la cuota del punto 2
Y ahora miramos la cuota del punto 3. ¿Qué pasó? Pues eso es lo que ustedes van a expresar aquí en este cuadro. ¿Y cómo impactaría esto la posición de liquidez de la empresa? Bueno, pues aquí miramos la cuota del punto 2 y la cuota del punto 3, ¿sí? Si la cuota es menor, ¿cómo impacta esto en términos de liquidez a la empresa? ¿Le favorece o no le favorece y por qué? Eso es lo que ustedes deben analizar en esta hoja. Y ya con todo esto, pues ustedes ya tienen las herramientas y los conceptos necesarios para realizar esa parte individual. Espero que este video tutorial les sea de su interés y les ayude en el desarrollo del ejercicio propuesto. Que estén muy bien y hasta la próxima.